Aleluya. 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 Díselo, díselo. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, solo tú eres santo. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Luz de este mundo entraste a tinieblas, abriste mis ojos, puedo ver. Belleza que me provoca adorarte, te doy mi vida en canción. Y ese pueblo le dice: Vengo a adorarte, vengo a postrarme, a Jesús. vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Y ese pueblo le dice: Tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Eres mi rey y quiero exaltarte. gracias, Señor. Glorioso Padre y Señor, viniendo a esta tierra que tú creaste para mostrarnos tu amor. Que se oiga Vengo a adorarte, a Jesús. vengo a postrarme, A Jesús. vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. A ver, ese pueblo que ha reconocido Dios, tú eres santo, que Él es el santo, solo tú eres digno. que Él es el digno. Dios, tú eres todo para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú solo tú eres santo. Tú eres santo, Dígalo. solo tú eres digno. Dios, tú eres todo
Y en esta mañana vamos a continuar con la escuela de sanidad que hemos estado dando. Ya llevamos con esta la sexta enseñanza sobre esto. Y yo creo que llego a 10 o a 12 fácilmente. Amén. Mi deseo es que usted reciba fe, que su fe se levante y usted pueda combatir toda clase de enfermedad. Ese es mi deseo. Ahora, si usted quiere otra cosa, pues ese es su derecho. Pero mi deseo es que la fe de usted sea edificada, porque tal vez usted hoy, en el día de hoy, usted tenga una buena salud y gracias a Dios por eso. Pero usted no sabe del día de mañana si el enemigo le ataca con algo. Y ahí va a necesitar una fe firme. Va a tener que usar el conocimiento que tengas, en particular de la sanidad, para poder combatir al enemigo. Si no tienes conocimiento, fácilmente puedes ser destruido y morir antes de tiempo. Amén. Para mí es una felicidad de que alguien pueda recibir sanidad y evitarse un sinnúmero de cosas. De que una persona que tenga cáncer reciba sanidad y se evite tener que usar quimioterapia, todo lo que conlleva, todos los gastos, el sufrimiento que lleva eso. La enfermedad trae tormento y trae sufrimiento, no tan solamente a aquel que lo padece, sino a todos los que están a su alrededor, que sufren también. ¿Sí o no? Amén. Y si Jesús le dio mucha importancia a eso, yo se lo voy a dar. Porque mi anhelo es que la gente reciba conocimiento de la palabra de Dios y sean liberados. Amén. Y tenga siempre en mente de que yo no le predico solamente a ustedes, yo le predico a miles y miles de personas que en todas partes del mundo escuchan los mensajes de aquí. Amén. Que no es tan solamente a ustedes. Ok, la semana pasada estuvimos hablando sobre un tema sobre la soberanía de Dios. ¿Cuántos se acuerdan? Que es un tema que a mí me gusta tocarlo porque es uno de los issues que tienen casi la mayoría de los predicadores que le enseñan a la gente que Dios hace todo basado en su soberanía. Y en cuanto al tema de sanidad, le enseñan a la gente que Dios sana al que Él quiere conforme a su soberanía. Y eso no es lo que me enseñan las Escrituras. Eso lo enseñan los predicadores, pero no lo enseña la Escritura. Usted lo puede encontrar en un libro, pero no en la Biblia. Jesús, todo aquel que se acercó a Él en fe, recibió sanidad. Donde único no pudo sanar los enfermos fue en su propia tierra, en su propia ciudad. Y Él lo dijo, Marcos 6:5, que no pudo, no que no quiso, no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad de la gente. Porque allí decían, este es el hijo de María y de José. Y lo tenían en poco porque lo conocían. Eso pasa. Cuando uno se familiariza mucho con la gente pierde esa línea que tiene que trazar para poder recibir de alguien y de algún ungido de Dios. La soberanía de Dios, muchos la predican como que Dios hace aquí en la tierra todo lo que le da la gana. Y yo quiero decirte en esta mañana y a todos los televidentes que Dios no hace todo lo que le da la gana, sino todo lo que ha salido de su boca. Y que hay cosas que Dios no puede hacer. Y una de ellas es mentir. Dios no puede mentir. Si tú llenas los requisitos para salvación, Dios no te puede rechazar. Porque entonces incumpliría con su propia palabra, entonces sería lo que nosotros llamamos aquí en buen puertorriqueño, un embustero. Y Dios no es hombre para mentir. Por lo tanto, esa enseñanza de la soberanía que usted la oye tanto, y eso lo que la usan es para justificarse a ellos. Cuando ellos oran por alguien y la persona no se sana, pues ya tienen una buena justificación. Es que Dios no quiso.
Pero la Escritura me da muchas razones por las cuales la gente no se sana. Que no tan solamente falta de fe e incredulidad. ¿Oyó? Y luego vamos a ver eso, pero hoy vamos a concentrarnos en otra cosa. Tenemos muchas tradiciones que causan que la gente no reciba de parte de Dios y distorsiona la fe de los cristianos. Algunos enseñan por ahí que nada sucede si no es la voluntad de Dios. Y eso es un disparate. Usando solamente la lógica, sin mirar la Biblia, tú te pones a analizar eso y eso es un disparate. Porque al decir eso estamos diciendo que todo lo malo que sucede aquí es la voluntad de Dios. Cada vez que alguien asesina a alguien y le entra a tiro, eso es la voluntad de Dios. Cada vez que alguien comete incesto, cada vez que alguien roba y hace daño, pues estamos diciendo que eso es la voluntad de Dios porque Dios lo permitió. ¿Sí o no? Solamente eso tú lo escuchas de gente religiosa, pero eso no es lo que enseña la Escritura. Si Dios tuviese control absoluto de todo lo que pasa aquí abajo, pues entonces Él es el culpable de todo lo que pasa aquí abajo, porque es el que tiene el control. Pero eso es una mentira. Dios no tiene control sobre mi vida. El único control que pueda tener sobre mí es el que yo le cedo, porque Él me dio a mí parte de su soberanía y yo tengo un libre albedrío y usted también. Usted está aquí en esta mañana porque usted quiso venir. Dios no te cogió por pelo y te trajo aquí. ¿A cuántos los trajo Dios aquí por pelo? A nadie. Tú usaste de tu voluntad, te levantaste y a lo mejor tu cuerpo te estaba diciendo, la cama está buena, estás cansado, no vayas para la iglesia hoy. Un día que no vaya no es nada. ¿Sí o no? ¿Cuánto el diablito le ministra así por las mañanas, algunas veces los domingos? Ay, toda la semana estás trabajando, te acostaste tarde anoche. Pero ¿para qué te vas a levantar si no? Pero usted va por encima, como cuando le suena a usted el timbre de reloj para ir a trabajar. No me diga usted que usted se levanta todos los días para ir a trabajar fabulosamente, con una energía y ¡ay, qué bueno que voy a trabajar! No, hay veces que la cama le da un abrazo a uno que uno pasa a zafarse de ella, ¿verdad que sí? Muchacho, le da un trabajo a uno zafarse de ella. Y todos los huesitos dicen, quédate, descansa más. Pero esas clases de enseñanza anulan la fe del cristiano, porque el cristiano cuando tiene esa mentalidad no usa fe. Dice, aquí estoy yo como Dios quiere. Ya hasta el mundo usa eso. Yo estoy como Dios quiere. ¿No será como tú quieres? Ok, hay varias enseñanzas que encontramos por ahí y dichos en la iglesia que no son verdaderos. Uno de ellos es que nada sucede si no es la voluntad de Dios. Otros dicen, nada sucede si Dios no lo permite. Dios permite todo. Todo lo que usted quiera hacer, Dios se lo va a permitir hacer. Dios permite que usted peque, si quiere pecar, Dios permite que usted, si quiere matar a alguien, Dios se lo va a permitir. Pero esa no es su voluntad. ¿Sí o no? Si la voluntad de Dios absoluta se estuviese haciendo en la tierra, no habría que tener pastores, ni iglesia, ni nada. Todo el mundo viviría bajo las enseñanzas de Dios y viviríamos en un paraíso. ¿Sí o no? Pues Dios permite que lo maldigan, que lo blasfemen, que hablen mal de Él. Dios permite. Esa no es su voluntad, pero Dios lo permite. El deseo de Dios es que todo el mundo venga al arrepentimiento y se salve, y no todo el mundo se salva. Pero Él por todos murió. Y está expresado a sí mismo que Dios retarda su venida a causa de que quiere que todo hombre se salve, pero no todo el mundo se salva, porque hay gente que no le da la gana. ¿Sí o no? Dios no obliga a nadie. Dios trata con la gente, pero no obliga a nadie. Hay otras enseñanzas que dice todo lo que sucede es porque Dios permite para glorificarse. No, lo que pasa es que Dios me permitió esta enfermedad para glorificarse.
Pero si te la permitió para glorificarse Él, no vayas al doctor, espera que se glorifique. Porque eso lo hace cualquier Juan del pueblo. ¿Sí o no? Si tú dices que no es que la permitió para glorificarse, pues no vayas al médico, espera que se glorifique, que te sane. No vayas a buscar ayuda a otro lado, porque eso lo hace el borracho también. Eso lo hace el ateo que va al doctor. Y no me vayas a malinterpretar, no estoy diciendo que no vayas al doctor. Lo que te estoy diciendo es tratando de corregir esa mentalidad. ¿Ha oído usted este dicho que dice, ni una hoja cae si no es la voluntad de Dios? ¿Cuántos han oído eso? Eso no está en la Biblia. ¿Ah? Eso no está en la Escritura. Si tú me lo consigues en la Escritura y me das el verso, yo te lo creo. Lo que dice es que ningún pajarillo cae al suelo sin que Dios tenga conocimiento, que ningún pelo de tu cabeza, todos están contados. Dios tiene conocimiento de todo, pero no quiere decir que porque tenga conocimiento es la voluntad de Dios de las cosas que pasan. ¿Ah? Hay gente que lo cita. La Biblia dice que ninguna hoja, pero ¿dónde lo dice? Una hermana me oyó decir eso y le dijo al esposo, mira, lo que dice el pastor Coto, yo creo que se equivocó, eso está en la Biblia. Y él le dijo, búscalo. Todavía lo está buscando. A mí no me está raro que haya que alguien saque una versión y ponga todas esas tradiciones ahí y cambie la escritura. Hay otra gente que dice que el diablo no puede hacer nada a menos que Dios no se lo permita. Y eso es otra mentira. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Si tú se lo das, tú se lo das. Y él lo va a coger y Dios lo va a permitir, porque tú se lo estás dando. Sin embargo, te dice, resiste al diablo y de ti huirá. Si tú no lo resistes, Dios no tiene culpa si te da por la cabeza hasta destruirte, porque tú tienes la autoridad de resistirlo para que huya de ti. Esto no te lo van a enseñar por la radio, así en cualquier programita. Esto lo vas a aprender aquí. ¿Ok? Cuando la gente dice, no, el diablo no puede tocarme si Dios no se lo permite, entonces cuando le pasa algo, pues eso fue que Dios se lo permitió. Y déjeme decirle una cosa. Muchos de los problemas de la gente son ellos mismos que se los buscan. Y el diablo es inocente. Lo que pasa es que la gente es más fácil echarle la culpa a otro, como hizo Adán, la mujer que me diste. Adán le echó la culpa a Dios. No se le echó a la mujer, se la echó a Dios. La mujer que me diste. Esa fue la que me echó a perder. ¿Quién tiene la culpa? Tú, porque me la diste. Me hubiese dado otra, me la diste trigueña, yo la quería jubia. Y la mujer dijo, sí, yo tengo que buscar a quien echarle la culpa. La serpiente. Y la serpiente miró para todos lados, a quien yo le echo la culpa, no veo a nadie, me quedé ajoyado. Por eso que usted siempre encuentra joyadita. ¿Por qué se queda joyada? Ay, María, qué revelación, ¿verdad? ¡Qué estupendo! Ay, Señor amado. Pero hay gente que... Y hay otra tradición que dice que Dios anda por senderos misteriosos. Hay gente que lo cita. Yo encontré una vez mi hijo me llamó, porque él es editor de noticias en el Canal 4, y me llamó y me dijo, papi, oye a un director de aquí de Sociedad Bíblica, director de Sociedad Bíblica, que lo estaban entrevistando, y él estaba diciendo, en su entrevista terminó diciendo, pues como dice la Escritura que Dios anda por senderos misteriosos. Yo dije, y este es director de Sociedad Bíblica, y está diciendo un disparate como eso no está en la Biblia.
Eso es una conclusión humana, un dicho entre los evangélicos, pero eso, cuando no saben cómo explicar algo, pues dice que Dios anda por senderos misteriosos. No, Dios no es Drácula, ni Frankenstein, ni el hombre lobo para andar por senderos misteriosos. Dios es luz. Usted busca en toda la Biblia, usted no encuentra eso. Pero ellos lo dicen y hasta citan que la Biblia lo dice, para que usted vea. Y entonces el que no sabe y está sentado lo cree. Y hay algunos que enseñan que todo tiene un propósito. Y en eso es lo único que estoy de acuerdo. Todo tiene un propósito. O bueno o malo. Pero no es un propósito de Dios. Cuando el diablo te trae algo en contra tuya, tiene un propósito: destruirte, matarte y robarte. Ese es el propósito. Pero decir que todo tiene un propósito de Dios, eso es erróneo. Amén. Igual que la palabra prueba. Mucha gente coge la palabra prueba y pone todos los problemas habidos y por haber y los echa en una misma funda. Y le pone una etiqueta que dice pruebas. Y la mayoría de los problemas que usted se busca no son pruebas, son problemas que usted se buscó. Y muchas veces por desobediente. Muchas veces porque no tiene conocimiento y se mete en problemas. Y hay gente que aunque tú los aconsejas, se meten en problemas. Cuando le viene el problema, ay Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Ay, Dios me está probando. No, mentira. Estás metido en un lío porque te metiste en él. Porque si te hubiese dejado ya por el libro, no te metes en él. Ahora, el diablo prueba tu fe. Escúcheme bien, el diablo prueba tu fe. ¿Ok? No Dios. Dios conoce tu entrar, tu salir. Dios sabe si tú roncas o no. Todos tus íntimos pensamientos, ahora mismo lo que estás pensando de mí, Dios lo está viendo. No queda que eso esté escondido de Dios, lo que dijiste en tu mente de mí. Ay. Todo Dios lo sabe. Si no es así, pues entonces es una mentira que Dios es omnisciente. ¿Sí o no? Si decimos que Dios todo lo sabe y por otra parte se tiene que probarnos para saber lo que nosotros damos, pues entonces es una mentira. Entonces no todo lo sabe. Dios lo único que prueba es tu obediencia. Cuando tú te las hartas y dices, no, porque yo amo a Dios sobre todas las cosas. ¿Ah, sí? Sí, de verdad. Saca un billete de 100 y regálaselo a aquella que esté en la esquina. A ver, muchacho, que tú veas cómo el amor se detuvo. Haz esto por mí. Oh, hasta ahí llegué. ¿Sí o no? Cuando Pedro decía, mira, parafraseado en mis palabras, aunque todo el mundo te abandone, Jesús, aunque todo el mundo te dé la espalda, yo voy a estar ahí presente contigo. Y Jesús lo miró y le dijo, Pedrito, oh my God, Pedro, tú siempre tirando adelante. Tú no comprendes que antes de que el gallo cante, you forget me. Y me vas a negar. Antes, ¿sí o no? ¿Sabía Jesús lo que podía dar Pedro? Claro que sí. Dios sabe lo que yo puedo dar. Dios sabe si yo oro o no oro, si estudio o no estudio, si le amo o no le amo. Y hasta dónde le amo. Dios sabe todo. Dios no me tiene que probar a mí para ponerme una enfermedad para ver qué yo voy a hacer. Él sabe hasta dónde yo doy. Él sabe el nivel de fe que yo tengo y el nivel de fe que tú tienes. Pero esas son tradiciones que les roban la bendición a la gente. Y hay gente que le enseñan de esa manera. La gente ora por ellos y le dice, bueno, si no te sanaste era porque no era la voluntad de Dios, porque Dios en su soberanía, Dios sabe. Dios en su infinita, y ponen un montón de palabrerías así. Dios sabe lo que hace. A lo mejor Dios te quiere así para mantenerte humilde. Oh my God. Dios ha permitido ese insecto para que enseñarte algo.
para subirte de nivel. Dios ha permitido que tu esposo te sea infiel para probar tu carácter. Esas son brutalidades. Manito. Eso no es bíblico. Cada vez que acusamos a Dios de esa manera, estamos diciendo que Dios es el autor intelectual. ¿Usted sabe lo que es un autor intelectual? El que se inventa las cosas. ¿Ah? Eso está en la mitología del dios Zeus y todo eso que se inventan las cosas. Vamos a coger aquí a Juanito y vamos a torcerlo. Para que, no, pero ese no es Dios de la Biblia. ¿Amén? Ok. Vamos a buscar en Mateo capítulo 9, verso 18. Vamos a ver varios pasajes donde Dios, Jesús, le dijo a la gente que su fe, diga su fe, su fe era lo que había causado su milagro. Esta gente que enseña sobre la soberanía, siempre están hablando sobre la soberanía de Dios, ellos no te dicen que tu fe puede lograr un milagro, sino si Dios quiere. Y te enseñan a orar y te dicen que cuando tú termines una oración por sanidad, digas si Dios quiere, si es tu voluntad. Y esa oración de si es tu voluntad no es para nosotros en aquellas cosas que nosotros sabemos que es su voluntad. Cuando usted conoce la voluntad de Dios, usted no tiene que decir si es tu voluntad, porque ya tú la conoces. En una ocasión un leproso se le presentó a Jesús y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, quiero ser limpio. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y si le dijo a aquel leproso, quiero, me lo dice a mí también y se lo dice a usted también. Amén. Estamos en Mateo 18, 9:18. Aquí está hablando de una mujer. Primero aquí está hablando de una mujer que tenía flujo de sangre. Esta mujer había gastado dinero en los médicos para su padecimiento de flujo de sangre y nada hicieron por ella. El flujo de sangre para aquel tiempo era algo considerado inmundo. Una mujer que sufriera de flujo de sangre no podía tocar a nadie. Tenía que vivir aislada. Era como el leproso. Tenía que vivir aislado con la humillación de que por donde quiera que caminara tenía que ir gritando, por aquí va un leproso, por aquí va un leproso. O si no, le ponían como a las vacas una campana para que diera fe de que por ahí venía un leproso para que la gente le cogiera por otro lado. Eso era una humillación para ella, tener flujo de sangre, así como era una humillación para un leproso tener lepra. Era considerado inmundo. ¿Ok? Y esta mujer padecía de eso. Pero ella había oído sobre Jesús, había escuchado sobre Jesús, de que la gente lo tocaba y con tan solamente tocarlo, virtud salía de él y lo sanaba. Y yo me imagino que ella dijo, así es la cosa. Pues déjame buscar dónde está el Jesús de Nazaret y si le toco, quedo nueva. Si le toco, soy sana. Porque la misma escritura te lo dice. Ella decía, ¿dentro de qué? De sí, eso es en el corazón. Ella decía en su corazón, si yo logro tocar su manto, me sano. Dice, estamos en el 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y ¿qué? Fíjese que la fe de él, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y él dio el resultado y vivirá. Eso es fe hablando. La fe habla el resultado, no la situación, el resultado. Hay gente que solamente habla la situación,
Pero aquí él dijo, mira, ella acaba de morir, pero ven y pon tu mano y ella vivirá. Y se levantó Jesús y le seguían sus discípulos. Y mientras iba hacia la casa de este principal, dice, se levantó Jesús y le seguían sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré ¿qué? Seré salva. La palabra salva es la palabra souso, que deriva de la palabra soteria y deriva también de la palabra salvación. Y quiere decir preservación, quiere decir sanidad, y quiere decir salvación y liberación. Todo eso lo encierra esa palabra. Aquí no está hablando solamente, aquí no está hablando de salvación del alma, aquí está hablando cuando ella dijo seré salva, es que será salva de su azote, será librada de su enfermedad. ¿Estamos bien? ¿Estamos ahí? Ok. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ¿quién? Ten ánimo, hija, mi soberanía, mi voluntad te ha sanado. Eso es lo que dice su Biblia. ¿Qué dice? Tu fe. Jesús ni tan siquiera la había visto. Jesús le preguntó por ella, no lo dice en este pasaje así, pero en Marcos capítulo 5, que habla también del mismo suceso, dice que Jesús preguntó a los discípulos quién me ha tocado y los discípulos le dijeron, pero todo el mundo te toca. Y Jesús dijo, no, espérate, alguien me tocó. Estoy diciéndolo en mis palabras, con tal fe que causó que virtud saliera de mí, que poder saliera de mí. Esa es la persona que yo estoy hablando. Y la mujer temblando y temerosa apareció. Le dijo, soy yo. Y él le dijo, tu fe, no mi soberanía, tu fe causó tu sanidad. ¿Cuántos pueden ver eso? Eso no te lo van a enseñar estos que hablan de soberanía, estos calvinistas y un sinnúmero de ellos que creen que todo está controlado por Dios. Dicho sea de paso, la palabra soberanía no aparece en la Biblia y la palabra control de todo, tampoco hablando de Dios, aparece en la Biblia. ¿Ok? Tenemos canciones que dicen que Dios está en control. ¿En control de qué? A mí Él no me controla. Yo me cedo a Dios, pero Él no me controla a mí. Ni lo controla a usted. Si no, todos ustedes hubiesen estado aquí el jueves. Ay, santo. ¿Habla lengua ahora? Pero Jesús volviéndose, mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal, ahora vamos a pasar a otra historia, viendo a los que tocaban flauta, tenían un baquiné allí, lo que nosotros llamamos un baquiné, y la gente que hacía alboroto, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué te lo llevaste? Oye, eso se oye en casi todos los lugares, ¿verdad? Se cree que todo el que se muere, muera como muera, Dios se lo llevó. No, hay gente que se llevan ellos mismos. ¿Sí? No todo el que muere fue que Dios se lo llevó. Quítese eso de la cabeza. Por eso es que usted ve en los funerales, los ministros lo primero que dicen es, Dios dio y Dios quitó, sea Dios glorificado. Ni el mismo que dijo eso, que fue Job, lo dijo correctamente porque el que quitó fue el diablo. Léase el libro de Job para que vean. Y con eso matan. Y entonces eso crea una raíz de amargura en las personas que pierden a alguien. Porque entonces están preguntando, Señor, pero ¿por qué te lo llevaste? Si era plomero, que son capaces de decirle que necesitaban un plomero allá en el cielo. ¿Es verdad?
Si era policía, no, que pasa que están escasos los policías en el cielo y necesitábamos un policía. ¿No dicen eso con los niños? Dios necesitaba un ángel. ¿De cuándo acá un niño se convierte en ángel? Un niño, es un ser humano creado a la imagen de Dios. No es un ángel. Jamás se volverá un ángel. Eso es tradición y religión. Y mentira. Pero de alguna forma hay que justificar y consolar a los que tuvieron la pérdida. Y la gente lo cree. Señor, yo sabía que tú querías un angelito, por eso te llevaste a mi hijo. No. Ya los ángeles fueron creados, ya está la suma de ángeles ya está creado. Ningún ser humano se convierte en ángel. No se dejen meter esa patraña, aunque la oigan en las noticias, lo oyen en todos los noticieros y toda esa gente que hablan babera, que no saben ni lo que hablan. En cuanto a las cosas religiosas, usted se pone a oír a los comentaristas de la radio y la televisión, usted se va a buscar un lío. Vaya a la Biblia mejor. ¿Ok? Dice que Jesús entró en la casa del principal viendo que tocaban, estaban allí, tenían un bembé allí formado. Y otros alborotando, llorando. Ay, Señor, ¿por qué te lo llevas? Y le dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que. ¿Y qué pasó? Y se burlaban de él. Por eso a mí me resbala cuando alguien se burla de lo que yo predico. Pues si se burlaron de Jesús, que se burlen de mí no quiere decir nada. Cuando gente dice, ¿cómo yo voy a decir que estoy sano estando enfermo? Porque no saben lo que es fe. Por eso se burlaron de Jesús. Jesús estaba hablando, llamando las cosas que no son como si fuesen. Ella estaba muerta. Ella sí estaba muerta. De hecho, cuando el principal vino donde Jesús, ya se lo había anunciado. Ella se murió. Pero ven y ora por ella y ella vivirá. Aleluya. Y cuando Jesús llega, encuentra salpafuera allí, gente llorando, gente por allá tocando flauta y una ceremonia Y Jesús le dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Él estaba hablando fe. Él estaba hablando del resultado que él quería. Como dice la Escritura en Romanos, llama las cosas que no son como si fuesen, pero ellos no podían comprender eso y se burlaban de Jesús, como algunas veces tratan de burlar de uno, de que nosotros predicamos una falsedad diciéndole a la gente que se declare sano estando enfermo. ¿Por qué? Porque ellos no comprenden lo que es fe. Son tan ignorantes como estos que estaban aquí, que se burlaban de Jesús. Amén. La fe habla sin ver. La fe declara las cosas sin haberlas visto. Porque no tenemos que ver para creer, sino creer para ver. ¿No te he dicho que si creyeres, verás? Primero se cree y luego se ve. Los religiosos quieren ver para creer. Tienen la fe que dicen la fe, que no es ninguna fe, de Tomás. Amén. Jesús no estaba mintiendo cuando dijo que dormía. Jesús estaba hablando fe. Si llega a ser en estos tiempos, se hubiesen burlado de él también, diciéndole, ese miente. ¿Cómo yo voy a decir que estoy sano si estoy? Porque tú no conoces las Escrituras, tú no conoces lo que es fe, por eso es que te critica. Ok. Dice, si no duerme, y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada, ¿qué? Hay veces que hay que echar fuera a la gente. La gente que estorba la fe, hay que sacarlos del medio. Porque estorban la fe. Hay veces que usted se va a dar en situaciones que usted va a tener que decirle mire, por favor, déjeme solo con la persona y yo le ministro. No metan ustedes la cuchara, váyanse. Váyanse para la sala, vaya. Sí. Tú vas a ver un enfermo en el hospital y están los familiares. Y tú tratándole de ministrar fe y tú los ves a todos ellos con unas caras pálidas mirando al paciente como quien dice, te quedan 3 días.
Lo que te queda es una afeitada, mijo. Ay, y llorando. Y entonces el afligido los ve así y dice, wow, tan mal estoy. ¿Sí o no? Y algunos son tan menos inteligentes que empiezan a decirle mucho. Ay, así mismo empezó mi tío. Y duró 3 días. ¿Y cuánto? 3 días. Y ya a ti te faltan. Y tú llegas ahí lleno de fe, voy a orar por esa persona, y encuentra un chorro de lamento. Y encuentra un montón de gente diciéndole, oh, Dios sabe lo que hace. Si Dios ha permitido eso en ti es porque Dios tiene un propósito con eso. ¿A usted nunca le ha pasado? A mí me ha pasado eso. Yo en una ocasión fui a orar por un paciente de cáncer. Y esta persona vino a esta iglesia porque me vio por televisión y me vio ministrando. Y dijo, voy para allá que allá voy a encontrar lo que no tengo en esta iglesia. Porque vi el poder de Dios en manifestación. Y dijo, voy para allá. Pues entonces viene, pero no viene dispuesto a cambiar su manera de pensar. Viene como si fuera un fast food. Dame un hamburger agrandado. Y pónmele más cachú. Y no, eso no es así. Entonces viene a la iglesia. Y ya el cáncer estaba amarillo. Ya el cáncer estaba. Entonces cae en el hospital. Yo lo voy a ver. Y habían como 6, con unas caras religiosas. Así alrededor de él. Dios te ha traído aquí con un propósito. Dios en su infinita sabiduría sabe lo que hace. Y yo oyendo todas esas basuras. Y digo, esta gente, Dios mío. Y con una cara. Entonces a uno de ellos se le antojó de que orara a todo el mundo por él. Dijo, bueno, por lo menos van a orar. Y empezaron a orar. Señor, dale consuelo a los familiares. ¿Sabe lo que? Que yo te grabe y tú vayas a orar, dale consuelo a los familiares, tú me estás ya sepultando. Esa es la oración que tú vas a hacer por mí. Y el otro era similar, dale fortaleza por este trago amargo por el cual tú lo estás pasando, por esta prueba que tú has puesto sobre él. Y yo, ay, mi madre, donde yo estoy metido. ¿Sabes qué? Cuando llegaron a mí, ya todos ellos oraron, toda esa basura, llegaron a mí. ¿Y usted no va a orar? Y yo, no, yo no voy a orar. Y entonces como el enfermo me había escuchado predicar algo. ¿Y sabe lo que dijo? Pastor, lo ve que todo obra para bien. ¿Usted sabe cuántos han venido a visitarme? Y me dieron ganas de decirle, y también te van a visitar en la funeraria también. Sí, y así fue, se murió. Se murió. Esa era su fe. Él creía que todo eso iba a obrar para su bien y se murió. No, hermano, el cáncer no obra para bien, el cáncer obra para matar. Las enfermedades vienen para matar, robar y destruir, no para hacerte feliz, no para darte inteligencia, no para añadirle fe a tu fe. Lo que añade fe a tu fe es esto, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No son los problemas. Siempre digo lo mismo. Si los problemas es lo que te añade fe, vamos a orar por problemas. ¿Cuántos aquí están libres de problemas? No se me vaya, que voy a orar para que le venga uno grande. Para que aprenda, para que sea más inteligente, para que su fe se desarrolle. ¿Cuántos quieren esa oración? No hay a ninguno, porque eso es absurdo. Si algo es beneficioso para mí, pues yo lo quiero. Si un predicador me dice a mí que los problemas y las situaciones malas, Dios las trae para un propósito bueno para mi vida, pues entonces yo debo orar todas las mañanas, Señor, desde que me levante de la cama, que lo primero que pase es que mi dedo chiquito tropiece con la puerta y ahí lo deje.
Y cuando me bañe me resbale y caiga patas arriba y me den el cosi y me desconchufle todo. ¿Ah? Y coge mi hígado y ya lo triza para ser más inteligente. Eso nada más cabe en mentes religiosas. Tu intelecto no se desarrolla mediante el sufrimiento, sino mediante el conocimiento. Amén. Dale un aplauso a Jesús y así se lo merece. Pero esas son las predicaciones que más usted oye. Siempre están hablando de crisis, que si la crisis, que si... Miren, nosotros debemos ser agentes de solución para el mundo, no estar aquí achacados tú unos a los otros, ahí todos achacosos. ¿Ah? Ustedes deben estar sanando a la gente del mundo. Véase siendo productivo, bendiciendo a otros, sanando a otros, supliéndole a otros, viviendo en abundancia para poder bendecir a otros, para dar al pobre. No le dé al pobre una canción, a mí me pasa lo mismo que usted, eso no. ¿Ah? Pero esa es la mentalidad de la iglesia hoy en día. Y que somos humildes, no, que son zánganos. Humilde y zángano son dos cosas diferentes. La humildad no consiste en lo poco que tú tienes, sino en lo que tú eres. En cómo tú miras a la gente por encima de tu hombro, a veces sabes si tú eres humilde o no. Tú puedes ser un pelado muerto de hambre y ser tremendo orgulloso. Yo he conocido personas así que ni se dejan ayudar porque tienen mucho orgullo. No tienen dónde caerse muertos, pero sí tienen mucho orgullo. Pero vamos a seguir aquí. Ok, ¿nos quedamos dónde? 24 al 25. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó a la niña, por la mano de la niña, y ella ¿qué? Se levantó. Quiere decir que tuvo que echar la gente a los incrédulos afuera para poder sanar a la muchacha. Porque la incredulidad estorba. Cuando hay gente incrédula, estorba. Por eso Jesús no pudo hacer milagros en su propia tierra a causa de la incredulidad. Porque donde hay incredulidad, la fe no fluye. ¿Amén? Ok, dice el verso 26. Y se difundió su fama por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces, diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de quién? Hijo de David. Y en el 28, ¿cómo sigue diciendo? Ok, está bien, porque eso como que... Okay. Y llegando a la casa, vieron que vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo, ¿qué le dijo? Conforme a vuestra, no a la mía, no a mi soberanía, a vuestra fe sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mira que nadie lo sepa. ¿La fe de quiénes fueron que causaron en el milagro? La fe de ellos. Jesús se lo dijo. Vamos a buscarle en Mateo capítulo 15, verso 22. Cuando alguien te dice que Dios no hace nada si no es por su soberanía, dicho sea de paso, la palabra soberanía se encuentra 8 veces, 3 de las veces que se encuentra no está hablando de Dios, está hablando de unos príncipes, se llama príncipe soberano, que se llama Mesec y Tubar,
Se encuentra en Ezequiel 38, versos 2 y 3, y el capítulo 39, verso 1. No está hablando de Dios. Y cuando está hablando de Dios, en cuanto a que es soberano, está hablando de su majestad, que es sobre todo, que es lo más grande que hay. No hay nadie sobre Dios. No hay nadie que pueda aconsejar a Dios. Dios es todopoderoso, es todo majestuoso, pero en ningún momento dice que es controlador de todo. Si Dios hubiese controlado al ser humano cuando lo creó, el ser humano, ni al diablo lo controló. El diablo se rebeló contra él. Dios no nos controla a nosotros, ni controla todo lo que pasa alrededor de nosotros. Amén. El único control que Dios puede tener sobre ti es el que tú le permites, el que tú le das acceso. Amén. Dios no puede tocar tu voluntad, como tampoco el diablo puede tocar tu voluntad. El diablo coge lugar en tu vida si tú se lo cedes, pero él no puede arbitrariamente venir donde ti y cogerlo. Él no pudo impedir que tú vinieras aquí en esta mañana. Tal vez te persuadió, pero no pudo. Y dicho sea de paso, el diablo no es él no es omnipresente. La mayoría de la gente que dicen que el diablo me hizo esto y el diablo me hizo esto, el diablo no estuvo ni por ahí. Él no puede estar en todos lados a la vez, ni molestarlos a todos ustedes a la vez. Hay demonios que vienen e influyen y te ponen pensamientos, espíritus inmundos, pero no. A lo mejor posiblemente en la vida tuya de cristiano nunca el diablo se te ha acercado. Porque él no puede estar lo mismo aquí en Puerto Rico que estar en Cuba, estar en... No, eso el Espíritu Santo sí. Ahora él tiene demonios en todo el mundo. Y son los mismos demonios que Jesús tuvo que confrontar, porque los demonios no se reproducen. ¿Sabías eso? Ellos no paren. Los ángeles no se reproducen. Por eso es que hay gente que aproveche ahora, porque cuando usted tenga glorificado el cuerpo, va a ser como los ángeles que no se reproducen. Se le acabó el guiso. Aproveche ahora, mije, y dele leña al fuego. Sí, porque allá no. Malas noticias, pero tenemos que reunirnos todos y hablar con el Señor y decir, Señor, pero no haga eso. A ver si puede cambiar eso. Sí, aquellos que están por casarse, hágalo pronto. Mire que Cristo viene ya. Mientras más cerca está la venida de Cristo, no se puede jugar con eso. Estoy hablando en parábola, ¿verdad? Todo el mundo me comprende. Mateo 15, 22. Dice, aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada, ¿por qué? Por un demonio. Pero Jesús le respondió, no le respondió palabra. Cualquiera diría que Jesús era un maleducado, ¿verdad? Llega a ser ahora, se busca un lío. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Quiere decir que la mujer seguía gritando. De vez en cuando es bueno que las mujeres griten, pero mirando para la pared, no para donde uno. Pero Jesús no les respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron, diciendo, despídela porque da voces tras nosotros. Y respondió Jesús y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y respondió él y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Le dijo perra. Jesús, el amoroso Jesús. Usted va a decirle a ese, que era
una persona que no tenía tacto. Si yo le digo perra a una de ustedes, ¿qué me pasa? Me meten hasta la corte por difamación. No, el pastor, estamos aquí en la corte porque el pastor me dijo perra. Pero Jesús se lo dijo. Pero Jesús no quería ofenderla, él quería darle a entender a ella cuál era su posición. Así el pueblo de Dios miraba a todo aquel que era extranjero, lo miraba como si fueran perros. Para los judíos, todos los gentiles eran perros. Como para los occidentales, estos musulmanes, todos nosotros los cristianos somos del diablo, somos gente mala. Por eso es que nos quisieran matar. Y Jesús nada más lo que estaba ubicándola a ella. Y le dijo, mira, el pan es para mis hijos. Ella lo que estaba pidiendo era liberación. Y Jesús le dijo, esto es para mis hijos. Quiere decir que nosotros, eso nos pertenece a nosotros, porque somos sus hijos. ¿Ok? Y ella dijo, sí, Señor. No se puso a pelear. No le formó un argumento ahí de por qué estás haciendo excepción de personas, me estás llamando perra, tú de Jesús no tienes un pelo, tú, ¿dónde está el amor tuyo? No, ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de ¿qué? De sus amos. Ella en vez de pelear se humilló y reconoció. Y dice, entonces respondió Jesús, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo conforme queréis. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Yo estoy seguro que si ella si se hubiese puesto a pelear con Jesús, no pasa nada. Pero no peleó. Le reconoció, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa de sus amos. Y Jesús, a oírla, dijo, wow, esta mujer está tremenda. Le dijo, conforme a tu fe, así será hecho. No era una mujer judía. No era una mujer de pacto. Era una gentil. Queda considerada perra por los judíos. Por eso él le dijo eso. Es como aquel hombre que le dijo a Jesús, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, porque también eres extranjero. La gente que sorprendió a Jesús, la mayoría de la gente que sorprendió a Jesús, eran extranjeros, no eran de su tierra. Esta mujer sorprendió a Jesús. ¿Te acuerdas del hombre que le dijo, mira, yo soy hombre de autoridad, y digo a mis hombres, haz esto y lo hacen. Y aquel ve y va. Y le dijo a Jesús, tan solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se maravilló de la fe de ese hombre. Dijo, wow, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Le digo, yo sé lo que es tener autoridad, porque yo soy un hombre de autoridad y yo digo una cosa y se hace. Y si tú eres un hombre de autoridad, lo que tú digas será hecho. Ok. Vamos a ver a un ciego llamado Bartimeo. En Marcos capítulo 10 y verso 45. Estoy viendo varios casos donde Jesús puso la responsabilidad donde iba. Ese es el problema hoy en día en la iglesia. Hay gente que le enseña, no, usted no tiene que tener fe, eso déjaselo a Dios. Si es la voluntad de Dios, pues Dios lo hará. Si no, no. Si es la soberanía de Dios, Dios sanará. Si no, no. No tienes que estar orando. Hay gente que le dice a sí mismo a la gente, no tienes que estar orando. Acepta la voluntad de Dios en tu vida. Si estás enfermo, quédate así. Igual que gente le dice, si eres estéril, Dios te hizo estéril, pues quédate así. Si eso lo hubiese creído Ana, Samuel no hubiese nacido. Si eso lo hubiese creído Sara y Abraham, no hubiese nacido Isaac, ni el pueblo de Israel. Pero la palabra dice que no habrá mujer
que aborte ni estéril en tu pueblo. Y eso nosotros lo podemos reclamar. ¿Ok? Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Qué nombrecitos, ¿verdad? Timeo, Bartimeo. Ustedes son tremendos. Yo no he dicho nada. Ok, estaban sentados junto al camino, ¿qué? Mendigando, pidiendo dinero. Y oyeron que era Jesús de Nazaret y comenzaron a dar voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos que siempre nos faltan gente que son obstáculos, ¿verdad? Cuando ustedes quieren usar su fe y reclamar, siempre aparecen la gente que quieren troncharle la fe suya. Ay, no, eso no va a pasar. Ay, no, vas a fracasar. Ay, siempre aparece gente para robarte la fe. Y aquí dice, entonces oyéndolo Jesús de Nazaret comenzó a dar voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que ¿qué? Para que callase. Cállate, no molestes al maestro. Pero él clamaba que, ya tú sabes lo que tienes que hacer cuando la gente te quiera callar. Clama mucho más. Hijo de David, ten misericordia de qué. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Ahora, después que Jesús vino, le dijo, tráemelo para acá. Así es la gente. Él entonces, arrojando su capa, que lo identificaba como mendigo, hay veces que uno tiene que arrojar lo que te identifica. Hay gente que tiene que sacar de la mente y arrojar su padecimiento para poder recibir sanidad. Porque están arraigados con el padecimiento. Mi artritis. Ay, mi diabetes. Mi esto, mi lo otro. Y ponen una cara de pena así. Para que tú le cojas pena. Nunca le coja pena a nadie. La pena no es de Dios. Lo único que usted puede tener por la gente es compasión. La compasión se molesta con la situación. Cuando tú tienes compasión por un enfermo, tú quieres verlo libre. Cuando es pena, es como, no puedo hacer nada, estás chavadito, te queda poco, 2 afeitadas y un recorte. Esa es la pena. Qué pena me da tu caso, no tuyo. Para eso sí, que sinvergüenza tú eres, Roberto. Dios mío, ¿qué yo he hecho para merecerme esto? Ok. Usted nunca tenga pena por la gente, tenga compasión. El que tiene compasión quiere ver a la gente libre. Se enoja con la situación. No con la persona, sino con la situación. Amén. Aprenda eso. La pena no ayuda a nadie. Dice, ¿dónde nos quedamos? El 50. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondió Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús vino y se lo dijo en inglés. What do you want? Porque ustedes se ríen. Si yo llego a estar predicando en inglés, ¿qué iba a decir? What do you want? Ustedes no saben el idioma. Bueno. ¿Qué tú quieres? Cuando Jesús le dice a una persona ¿qué tú quieres? ¿Sabe lo que le está diciendo? Como decimos aquí en buen puertorriqueño, la bola está en tu cancha. Tú decides qué tú quieres.
¿Ah? ¿Sí o no? Entonces le dijo, tu fe te ha salvado o te ha sanado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Tu fe. Primero Jesús le dice, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres? ¿Eso es lo que tú quieres? Conforme a tu fe te será hecho. No le dijo, bueno, pues yo ahora, espérate, estate tranquilo que yo voy a ejercer la fe ahí. No, conforme a tu fe. Si la gente aprendiera a recibir y no a depender del que le ora, sino a depender de la palabra y de la integridad de Dios y su palabra, la gente recibiría sanidad para su cuerpo. Porque la gente están acostumbrados al fast food, de ir por la ventanilla, pagar y dame un hamburger, agrándamelo con papa y ketchup y rapidito. No, así, aquí no es así. ¿Ok? ¿Podemos ver otro? Lo vamos a ver como quieran. Yo pregunto por preguntarle para ver. Lucas 17:12. Me quedan un par de casitos más. Yo quiero fundamentarlo bien a usted en lo que le estamos enseñando. Y para beneficio de los que me oyen por otros lugares. Rapidito. Lucas 17:12 dice, al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? Porque eran leprosos y no se podían pegar a otras personas que estuviesen limpios de lepra. Ok. Y alzando la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados. ¿Y por qué le dijo ir a mostrar a los sacerdotes? Porque el sacerdote era quien único certificaba de que una persona podía otra vez estar con la sociedad, porque ya lo declaraba limpio de lepra. Por eso fue que los envió. Vayan a los sacerdotes y mientras ellos fueron obedientes por el camino, se fueron sanando. Pero solamente uno vino para atrás. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué? ¿Y de dónde era? Y este era samaritano, que no era judío. Y respondió Jesús y dijo, no son 10 los que fueron limpios. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este que extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Volvemos a otro caso ahí. El Señor le echa la responsabilidad a la persona. Los que enseñan de que la soberanía de Dios te lo enseñan para evitar eso. Decirle a la persona, no, algunos le dicen, ni tan siquiera te molestes. Si Dios te ha permitido una enfermedad, porque esa es su voluntad. Vamos a ver otro, que se lo mencioné ahorita. Lucas 7:2. Nos faltan un par de ellos nada más. Si usted me invita a comer, yo cierro ahora. Estamos comiendo algo mucho más provechoso que la comida del estómago. Porque esto nos libra a nosotros de muchas cosas. Dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. En otro lugar dice que estaba gravemente atormentado. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo,
Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que les conceda esto, porque el tipo era buena gente, porque amaba a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Quiere decir que esta es otra persona extranjera a la nación. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo, Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, no soy judío. Eso no era algo de humildad como algunos. Tú ves, tenemos que ir al Señor diciéndole que no somos dignos. No, eso no es. Todo cristiano es digno de recibir sanidad. Todo cristiano, porque por usted se pagó un precio. Ya la sanidad fue pagada. Amén. Por lo que dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero mire lo que dice, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Oiga lo que dice ahora el 9. Al oír esto Jesús, se maravilló. La fe maravilla a Dios. Sin embargo, la incredulidad lo ofende. Dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en mi propia tierra he hallado tanta fe como la que estoy hallando en este hombre, que tan solamente me dice, di la palabra y mi siervo sanará. Amén. Una de las cosas que encontramos en la Escritura, que la fe se ve, como también se ve la incredulidad en la gente. La fe se ve mediante las acciones de la gente. Tú puedes ver una persona que está actuando en fe y tú ves la fe de él actuando. Vamos a ver un par de pasajitos y con esto terminamos. Marcos 2:3. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, Marcos 2:3, que era cargado por 4. 4 personas estaban cargando este paralítico. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Y según dice en la historia, dice que esta era la casa de Jesús. Y le rompieron el techo. Hay que tener fe. Si a mí me pasa eso, que alguien me rompe el techo de la iglesia y me baja un paralítico por aquí, yo los demando. En vez de orar por el paralítico, primero oro y después los demando por haberme roto. Pero lo hicieron porque había una multitud en la casa, había mucha gente fuera y no tenían forma de cómo llegar a Jesús. Pues abrieron el techo de la casa, echaron 2 o 3 pencas para el lado. Y dice, como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que se hallaba el paralítico. ¿Y qué más dice el 5? Al ver Jesús la fe de ellos. ¿En qué vio Jesús la fe de ellos? En sus acciones. Que no se limitaron. No se pusieron allá afuera a quejar, ay, mucha gente, no va a poder llegar. Ay, paralítico, te fastidiaste, hicimos todo lo posible, pero ¿quién va a pasar? Mira, pero toda la gente que hay ahí. No, ellos dijeron, sí, hay mucha gente, prepárate, que te vamos a subir por el techo. ¿Tú te imaginas el trabajo que pasaron esta gente y el paralítico? Me caigo. Y ellos, no te caes, espérate un momento, espérate. En el techo y con un jabulú y Jesús, ¿qué pasa allá arriba?
pasa allá arriba? Que hay fe. Hay fe en acción. La fe vence obstáculos. La fe no se amedrenta cuando ve obstáculos al frente. Ve los resultados. La fe no mira a la montaña, mira a través de la montaña. Hello. Lo que pasa es que no es fácil vivir por fe cuando uno es vago en cuestión de alimentarse con la palabra. Es más fácil decir, aquí estoy yo como Dios quiere. Hello. Esto demanda consagración. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Porque habla este así, blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús, como tipo era bien inteligente, le dijo: pues yo voy a hacerle algo a esta gente para ver. Y le dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Oiga lo que le dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Hermanos, ¿qué es más fácil? Sea sincero. Decirle, tus pecados te son perdonados. Eso es más fácil. Porque el paralítico, con decirle eso, se queda igual. ¿Es verdad o no es verdad? Y él, sabiendo lo que ellos cavilaban, dijo: así, pues ahora yo lo voy a coger a ustedes. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Y ellos dijeron: mira, rayos, nos cogieron. Si le decimos que es más fácil es decir tus pecados te son perdonados, pues caemos, ya tú sabes, en la página de Cheo. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Yo estoy seguro que todos cavilaron en su corazón. Más fácil es decirle, tus pecados te son perdonados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué es más fácil? Los dominicanos dicen: y es fácil. ¿Verdad que sí? Y es fácil. Ok. Búsquese Hechos 14:8. Estamos terminando. Tú sabes que los finales de los predicadores tienen cola. ¿Verdad? Cuando un predicador te diga estoy terminando, es que le falta media hora. Pero si estamos aprendiendo, no importa. La fe se ve. Amén. 14:8 dice: cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para hacer ¿qué? Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Pero lo que quiero que veas es que dice: y viendo que tenía fe para ser sanado. Quiere decir que también se puede ver
gente que no tiene fe para ser sanado. Yo una vez escuché a uno de mis predicadores favoritos, que ya pasó a morar con el Señor, que fue para mí una inspiración, especialmente en estos temas. Una vez lo escuché predicar y dijo, yo en ocasiones me niego a orar por ciertas personas. Y de momento yo razoné religiosamente, oye, pero eso no se debe hacer. Yo creo que ahí se le chispoteó. Y él dijo, hay personas las cuales se le ve que no tienen fe para ser sanados. Y a mí no me gusta perder el tiempo. Y en muchas ocasiones le digo a la gente, sigue oyendo la palabra hasta que la palabra se haga real en tu corazón y puedas recibir. Y entonces lo comprendí. No era que él era duro de corazón, él sabía lo que estaba haciendo. Le decía, algunas veces oramos por gente y es como tratar de secar el mar con un cubo de agua, que es imposible. Porque hay gente que vienen a ver. Se creen que recibir de Dios es como jugar a la lotería, a ver si me pego. Usted no puede jugar con Dios así, a ver si se pega. Usted tiene que estar seguro de que usted se va a pegar. ¿Cuánto me entiende? Porque cuando uno dice, a ver, si Dios quiere, eso es duda. Y Santiago dice que el que duda no recibirá cosa alguna de parte de Dios. Eso yo no lo escribí. Jesús algunas veces parecía ser duro con la gente, pero no era duro. Jesús en ocasiones hablaba fuerte. Y no era que no tenía compasión, pero hay gente a la cual tú le tienes que hablar fuerte para que verdaderamente se den cuenta en el estado en que están. Y cuando yo oí a Tele Osborne decir eso, yo dije, wow, pero me di cuenta que él tenía razón. Él decía, yo siempre le ministro la palabra. Una vez el Señor le dijo a él, si tú logras, escúcheme bien esto que voy a decir ahora. El Señor le dijo en un ayuno que a Osborne, le dijo, si tú logras que la gente crea en mi palabra, verán milagros y prodigios entre ellos. Si no creen a mi palabra, no te molestes en orar. Yo puedo orar por mucha gente para salvación, pues si la gente no recibe de nada vale. Yo antes oía a los predicadores aquí que decían, no, yo le pedí al Señor que, en una campaña, por ejemplo, le pedí al Señor que me diera 10,000 personas. Y eso me chocaba. Le pidió 10,000 personas, que 10,000 personas se convirtieran en la campaña. Pero que te puede dar 10,000, te puede dar todo. Y eso no es escritural. Tú puedes orar e interceder para que Dios trate, que el Espíritu Santo trate con los corazones de la gente. Pero que te dé una cantidad de personas, como quien dice, Dios salvó así, a ti que te falta un poquito de pelo, ven acá. Y a ti también, oíste, ven acá. Y a este que está aquí, también. Y Dios en la campaña, y tú también que estás preñada, ven acá. 2 por 1. Ahí tiene 2. Y aquella que está, ven para acá también. Eso es lo que están diciendo, que Dios fue por todas las... ¿Tú sabes? No. Dice, pero eso es un disparate. Le he pedido al Señor que me dé 100 personas en el día de hoy. Eso, que si le pido, se las pido todas. Amén. Si tuviese en sus manos, pues vamos a pedírselas todas. Porque si hay 200 perdidas, ¿por qué le voy a pedir 100? Si estuviese en su poder convertir la gente. Y yo oía eso y decía, oye, pero eso como que no me cuadra. Yo no veo ningún apóstol orando eso así. Sin embargo, las oraciones de los apóstoles
usted encuentra en Hechos, dicen, Señor, mira sus amenazas, lo están persiguiendo, y concede que con denuedo prediquemos tu palabra, mientras tú extiendes tu mano, haciendo señales y prodigios. Esa era su oración. Lo último que Jesús le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas criaturas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Últimas palabras de Jesús. Y eso la mayoría de la iglesia lo ha echado para un lado. Y se frascan hablando de tontería, que si pantalla, que si no te vas, que si el bigote, que si la barba, que si todas esas estupideces. Vamos a estar puestos de pie. Que ya me enfogoné. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser el ministerio televisivo del pastor Pedro Cotto se sostiene con la colaboración de los amigos de Edificando en la Palabra. Hazte amigo de Edificando en la Palabra hoy con tu ofrenda mensual a nuestro ministerio. Así nos ayudarás a predicar la palabra de Dios a los confines de la tierra. Llámanos ahora al 787-786-9065 o escríbanos al P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico 00960. Con tu ayuda, muchos serán edificados con la palabra de Dios, predicada por el pastor Pedro Cotto. Dios te recompensará ricamente. Esperamos tu llamada. Nuestra iglesia está localizada en la carretera 861, kilómetro 2.0, Bayamón, Puerto Rico. Nuestros servicios son: martes oración a las 7:30 de la noche, jueves estudio de la palabra a las 7:30 de la noche y domingos a las 9:30 de la mañana, servicio general. Ahora la Familia de la Fe les presenta su programación vía internet. 24 horas de música, predicación, documentales y algo más. Verás distintos predicadores. Accesa ahora mismo nuestra página de internet www.lafamiliadelafe.com y cliquea donde dice vea nuestra programación en vivo. También encontrarás los mensajes en audio del pastor Pedro Cotto. Recuerda www.lafamiliadelafe.com.